Antes de empezar con el tema de este video, debes saber que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y si tú pones tu fe en este anuncio, serás salvo de la condena eterna en el infierno. En este video les voy a contar un poco acerca de mi testimonio. Yo no he pasado por situaciones extremas en la vida como muchos otros. Fui criado por una familia tradicional, por mi padre y mi madre, bajo la religión católica, la cual predomina en Colombia. Desde pequeño fui una persona que me gustaba mucho la lectura y aprender sobre diferentes cosas. Recuerdo que me obligaban a ir a misa y hacía todo lo posible para evitar ir porque me parecía todo tan repetitivo y aburrido. En una oportunidad, siendo aún niño, yo veía las estatuas y esculturas de María y veía que todas eran tan diferentes, por lo que le pregunté a mi abuela que por qué si María era solo una, habían estatuas de ellas todas tan diferentes. Mi abuela no supo cómo contestar y simplemente me contestó que no preguntara tanta bobada. Sin embargo, esa respuesta no me bastó, por lo que busqué esa respuesta por otros medios. Habían cosas que no me convencían. Veía personas que iban a la misa y en el templo tenían una apariencia de santidad, pero por fuera seguían igual como siempre, con sus malos comportamientos y actitudes, por lo que pensaba que no tenía ningún sentido ir sagradamente a estos sitios y todo era una hipocresía. Cuando ya fui un poco mayor, ya no me podían obligar a ir, por lo que decidí no seguir asistiendo a misa. Debido a los muchos libros que leí, empecé a creer que o Dios no existía o si existía era un ser cruel y malvado. Había muchas diferentes opiniones con respecto de Dios, sin embargo nada me satisfacía, habían cosas que no tenían sentido, que no tenían explicación coherente, tenía mucha confusión en mi mente y no confiaba en nada ni en nadie, no sabía qué era verdad y qué era mentira. Llegado el tiempo de la universidad, mi madre comenzó a asistir a un grupo de oración y en varias oportunidades me decía que fuera, pero siempre me resistí y le decía que no me gustaban esas cosas. En una oportunidad tuve una dificultad académica y mi madre me decía, voy a orar para que salga bien y si logra pasar esa materia, prométame que va a asistir a una reunión del grupo de oración. Yo le prometí y efectivamente pude pasar la asignatura cuando yo creía que le iba a perder. Entonces fui al grupo de oración. La verdad cuando fui me pareció completamente diferente a lo que yo conocía de niño. Lo que decía me parecía interesante. Me dijeron que hiciera una oración para recibir a Cristo en el corazón. Yo la hice y así empecé a asistir más seguido al grupo de oración y posteriormente a la congregación. Estuve congregado 15 años, hablaba mucho de temas de psicología, de autoayuda, de cómo tener una vida próspera. Enseñaban que el pecado producía un desequilibrio emocional y las personas no disfrutaban de esa sanidad, de una vida con sentido y felicidad que Cristo quería darles y para poderlo hacer había que hacer una oración para dejarlo entrar en mi corazón y que Él controlara mi vida. También enseñaban consejos matrimoniales, cómo manejar las finanzas y temas similares. Sin embargo, yo no tenía paz. Casi a diario repetía la misma oración por si de pronto la había hecho mal. A mí no me gustaba hablar de Jesús con las personas, no le veía sentido. Yo leía la Biblia y no entendía. Sin embargo, a pesar que estaba en oscuridad, completamente muerto espiritualmente, me encantaba leer sobre profecía bíblica. Mis libros favoritos de la Biblia eran el libro de Daniel y de Apocalipsis, los leía constantemente. Llegó el 2020 y viendo las cosas que sucedían en el mundo empecé a recordar mis estudios de profecía bíblica y sentía que algo no estaba bien, no tenía confianza de la información oficial, sentía que había engaños y mentiras, además encontré similitudes con lo que había sucedido tiempo atrás en la Alemania nazi. Todo lo que decía cierta institución mundial tenía que ser aceptado como un dogma de fe y todo lo demás era catalogado como información falsa y por ende silenciado y censurado, algo parecido a una religión por lo que empecé a buscar información diferente, tenía más sentido lo que encontraba en medios alternativos que la narrativa oficial. De la congregación donde asistía decían que había que obedecer y seguían como borregos sin discernimiento lo que decían los gobiernos y los supuestos expertos, y esto me empezó a molestar, por lo que empecé a escuchar predicaciones diferentes, también leía mucho más la Biblia y debido a la situación del 2020 empecé a pensar que tal vez estábamos en los últimos tiempos. Fueron varios meses escuchando predicadores diferentes, sin embargo, aún seguía en oscuridad. Por la misericordia de Dios, fue en 2021 que finalmente pude ser salvo a mis 35 años. Por primera vez me vi con mi alma marchando rumbo al infierno por ser un pecador, como lo dice Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá.
y Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De hecho, todos los seres humanos somos pecadores, como lo dice Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Yo estaba muerto espiritualmente, y Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entendí que mi alma, que tiene existencia eterna, como lo dice Eclesiastés 3:11, solo puede ir a parar a dos sitios, o al cielo o al infierno. Por ende me vi ardiendo en llamas por la eternidad. Pude reconocer la condición de mi alma, me vi indefenso, sin nada que yo pudiera hacer para cambiar esta situación, ya que todas mis justicias para Dios son trapos de inmundicia, como lo dice Isaías 64:6. No servía de nada hacer oraciones, ni bautizarse, ni asistir a la congregación religiosa, ni dar diezmos, ofrendas o limosnas, ni realizar buenas obras. Entendí la realidad de cómo me ve Dios, que soy un perverso, depravado pecador, y que toda la vida, así no quiera, seré un pecador. Es imposible dejar de pecar, y por ser un pecador recae una sentencia a mi alma de condena eterna en el infierno, ya que esa es la paga por el pecado. Estaba aterrorizado, y luego escuché las buenas noticias, que Cristo había muerto por mis pecados, que Él había pagado ese precio por mí, en 1 Corintios 15 del 1 al 4. Empero os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, y en el cual estáis firmes, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Siendo Cristo santo, perfecto, sin mancha, Él me sustituyó. Él pagó ese precio de condena a la muerte del alma por mí, para que yo no tuviera que pagarlo, y le creí con todo mi corazón. Puse toda mi fe en lo que Cristo había hecho por mí. Tenía claro que ya nada, nunca jamás me condenaba, ningún pecado, absolutamente nada, porque Cristo había pagado por todo eso por mí en la cruz. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Si llegaba a morir, ya iba para el cielo directamente, ya había entrado por la puerta estrecha. Si el arrebatamiento ocurría, me iba con mi Señor Jesús sin importar nada que yo hiciera, ya me había convertido en un hijo de Dios. Y luego que creí, fui sellado con su Espíritu Santo. Efesios 1 del 13 al 14 dice, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para la alabanza de su gloria. A partir de ese momento todas mis inseguridades y temores se fueron, porque no dependía de mí, ya tenía paz. También cuando leía la Biblia la entendía, el Espíritu Santo me hablaba con claridad, ya no era un libro oscuro, siendo salvo yo seguía y seguiré siendo un pecador, como lo dice Primera de Pedro 3:21, hasta que me muera u ocurra el arrebatamiento, evento que está muy próximo a ocurrir, pero con vida eterna, completamente seguro, y nada me podía arrebatar de las manos de mi Dios. Juan 10 del 28 al 29 dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Querido amigo, como puedes ver, no todas las personas que asisten a los templos son salvos. Yo no lo era, nunca me había visto con mi alma condenada al infierno, por el contrario, pensaba que yo merecía el cielo, creía que era bueno, que era mejor que los demás porque no robaba, nunca había matado a nadie, era un buen hijo, un buen esposo, un ciudadano ejemplar y que no le hacía mal a nadie. No había reconocido lo malvado que soy, que por cometer tan siquiera un solo pecado ya me hacía culpable de todos ellos, como lo dice Santiago 2:10. La única paga por el pecado es la muerte del alma. No es posible promediar los pecados con buenas obras. No importaba lo que yo pensaba de mí o lo que las demás personas podrían pensar de mí, solo cómo me veía Dios. Muchas personas que asisten a los templos creen, uno, que ya no pecan más, dos, que si pecan son tibios o no perseveran hasta el fin, entonces pierden la salvación o nunca fueron salvos y viven con temores. 3. Que Cristo es puro amor y que desea que tengan una vida llena de prosperidad, con sentido y felicidad acá en la tierra, o que somos víctimas del medio ambiente y de la sociedad y para ser salvos solo se necesita repetir una oración para aceptar a Cristo en el corazón. Cuarto,
que Cristo solo murió por unos pocos elegidos, predestinados, y solo a esos escogidos les dio fe para creer y ser salvos, y a los demás los dejó a su suerte. Quinto, no tienen seguridad de su salvación. Sexto, piensan que además de creer, deben hacer obras, rituales como por ejemplo bautizarse o seguir asistiendo a los cultos para ser salvos. Todas estas ideas y muchas más contrarias a la revelación del Espíritu Santo en la Escritura se dan producto de la incredulidad y dureza de los corazones. Las personas con sus espíritus muertos, al leer la Biblia la interpretan a su antojo, valiéndose de su intelecto, y tristemente esto produce personas religiosas que creen que son salvas, pero sus almas están tan condenadas como las demás personas que no tienen ninguna vinculación con Cristo. Para poder entender la Biblia se necesita el Espíritu Santo. Puedes tener muchos años leyéndola, tener un doctorado en teología y todas las credenciales posibles, pero si no eres salvo, eres un hombre natural y no podrás percibir las cosas del Espíritu. Primera de Corintios 2.14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Dios no es Dios de confusión, como lo dice Primera de Corintios 14:33. La verdad de Dios es única, no es de privada interpretación, como lo dice Segunda de Pedro 1:20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mi deseo no es humillar u ofender a nadie. Me duele ver tantas personas siendo engañadas y con sus almas condenadas. Tú necesitas urgentemente ser salvo, y sé que luego de serlo el Espíritu Santo se encargará de enseñarte a través de las Escrituras. Primera de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Como persona salvada con el Espíritu Santo morando dentro de mí, mi más grande anhelo es que seas salvo. Yo no voy a pedirte dinero ni que asistas a alguna iglesia o institución religiosa en particular. Tampoco que debes seguir ciertas reglas. Yo no soy un pastor ni un sacerdote. De hecho, soy un hombre muy pecador. No vivo de ofrendas ni diezmos. Obtengo mis ingresos para proveer para mi familia de mi trabajo. Necesitas conocer la verdad, así sea dura, te duela o no te agrade. Hay muchas personas que asisten a las congregaciones religiosas, pero están tan engañadas creyendo un falso evangelio o conociendo el evangelio genuino, pero incrédulos a este. Estas personas tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Romanos 10 del 2 al 4 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Examínate, querido amigo, que crees que eres salvo. ¿Tienes completa seguridad que vas al cielo? ¿Qué pasa si pecas? ¿Sigues siendo salvo? ¿Qué pasa si eres tibio o mundano? ¿Pierdes tu salvación? ¿Qué pasa si dejas de asistir al culto religioso? ¿Nunca fuiste salvo o pierdes tu salvación? ¿Sabes para dónde vas después de morir? He tenido la oportunidad de examinar a varias personas que están en el cristianismo y tristemente muchos piensan que la salvación se pierde, son altamente dependientes de sus obras o de su conducta y no tienen seguridad de su salvación, mostrando su incredulidad a la obra perfecta de Cristo y tomando ciertos pasajes de la Escritura, mal interpretados y fuera de contexto, para justificar sus creencias. Tristemente estas personas van marchando al infierno. La triste realidad es que personas salvadas sabemos muy pocas. Mateo 7 del 13 al 14 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Lucas 13:24 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Dios no es un ser cruel o malvado como yo creía tiempo atrás y algunas personas lo creen ahora algunas personas lo creen ahora. Por el contrario, está lleno de misericordia. Salmo 145 del 8 al 9 dice,
Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Salmo 98.2 dice: Jehová ha hecho notoria su salvación, a vista de las naciones ha descubierto su justicia. Las personas no son víctimas, nadie va a tener excusa ni va a poder decir que Dios es injusto o decir que no sabía o fui engañado y es culpa de otra persona. La realidad es que la gente ama las cosas de Dios, sus beneficios, pero no aman al Creador. Realmente no quieren conocer al verdadero Dios, el cual se revela en la Biblia, también en la creación. En algunos casos se quedan con el Dios falso que les vendió su religión o con las mentiras que dicen las personas del mundo. Jeremías 29:13 dice: Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Romanos 1 del 19 al 21 dice: Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando con humildad, con un corazón contrito, una persona quiere conocer a Dios, quiere saber qué hay más allá de esta vida terrenal, Dios se nos revela. Él moverá cielo y tierra para que una persona salvada nos predique el Evangelio genuino. Salmo 34:18 dice: Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Job 33 del 27 al 30 dice: Él mira sobre los hombres, y al que dijere pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. He aquí todas estas cosas hace Dios 2 y 3 veces con el hombre, para apartar su alma del sepulcro y para iluminarlo con la luz de los vivientes. Hoy en día, con el avance de la tecnología, muchas personas han escuchado el genuino evangelio, mas sin embargo no le prestan atención, incluso son burlescos. Otras personas vinculadas a la religión se vuelven férreos opositores y anuncian evangelios falsos que llevan a las almas a la perdición. Dios dispuso un único camino para la salvación, Él no va a aceptar otro camino. El hombre, siendo soberbio y altivo, siempre ha querido hacer todo a su manera, creando un Dios a su imagen, que se acomode a sus gustos, y por ello se han creado las religiones, y éstas se han encargado de confundir las almas, alejándolas de la salvación. Hebreos 8:5 dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Tú que estás viendo este video y no eres salvo, si llegas a morir cuando estés en un sufrimiento espantoso en el infierno, no tendrás excusa. Todo será producto de tu incredulidad, porque la salvación estaba disponible para ti y la rechazaste. Necesitas ser salvo ahora. Mañana podría ser muy tarde. Cree que Cristo te sustituyó. El alma de Cristo murió en lugar de tu alma. Él pagó ese precio que te correspondía pagar a ti. Y lo único que necesitas para hacerlo efectivo es poner tu fe. Hay otra falsa enseñanza que dice que si a ti Dios no te predestinó, es decir, no te escogió, tú nunca podrías ser salvo. Porque si a ti Dios no te da fe para creer, es imposible que tú seas salvo. Y toman varios pasajes mal interpretados y fuera de su contexto para justificarlo. Estas personas hacen a Dios un tirano que hace acepción de personas, cuando la realidad es que el anhelo de Dios es que todas las almas sean salvas y lleguen al conocimiento de la verdad, como lo dice 1 Timoteo 2 del 3 al 4. También se puede ver en Juan 3 del 16 al 18, segunda de Pedro 3:9 y Tito 2:11. Dios no es responsable por la condenación de las almas, son las personas que se condenan por su incredulidad. Somos salvos por la gracia de Dios y nuestra fe. Es un pacto bilateral entre Dios y nosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2 del 8 al 9. Todos podemos adquirir fe al leer la Biblia. Romanos 10:17. Dios nos dio fe a todos, no solo a unos cuantos predestinados, como se puede ver en Hechos 17 del 30 al 31.
Juan 5 del 24 al 25 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Una vez salvo, siempre salvo, ya nada jamás te condena, no importa si pecas o si eres tibio o si dejas de asistir al culto religioso. Tu salvación está segura porque el precio de la condena lo pagó Cristo en la cruz. Esto, por supuesto, pues, no es una invitación a pecar. Juan 8:24 dice, por eso os dije que moriríais en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Cristo viene muy pronto, el arrebatamiento de los salvados está muy próximo a ocurrir, y si tú no eres salvo, acá te quedas a sufrir la tribulación, donde para poder ser salvo no te puedes dejar poner la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente, y vas a morir como mártir por creer en Cristo. No importa si eres pastor de una iglesia o eres alguien del coro, o diezmas, absolutamente ninguna obra importa para la salvación de tu alma. Solo pon tu fe en que Cristo murió por tus pecados, así te salvó y te dejó completamente libre de toda condena. Gracias por ver mi video, Dios te bendiga.